Amigos, un domingo más comenzamos Testigos Hoy dándoles la bienvenida e invitándoles a que se queden y disfruten de los temas que hemos preparado para ustedes. Los adelantamos en el siguiente sumario. El profesor Daniel Arasa nos presenta su libro Cristianos entre la persecución y el mobbing, con argumentos sobre los atentados actuales contra la libertad religiosa. Desde el pasado 1 de junio se celebra en Sevilla el año jubilar de una de las hermandades más universales, la de la Esperanza Macarena. En los días de verano suelen celebrarse en muchas localidades variadas manifestaciones de religiosidad popular. Todas ellas pueden servir para alimentar y hacer crecer la fe, pero para ello deben dejar de lado algunas adherencias que no favorecen dicha fe. En la siguiente entrevista hemos podido comentar con Daniel Arasa, autor del libro Cristianos entre persecución y mobbing, algunas de las muchas circunstancias que rodean la vida de miles de cristianos sometidos a formas distintas y a veces solapadas de persecución. Parece un signo de los tiempos. Hoy tenemos la oportunidad de tener en nuestra entrevista a Daniel Arasa. Él es profesor de universidad y también compañero periodista. Bienvenido a Testigos Hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Nos trae un libro, Cristianos entre persecución y mobbing. Menudo título. Bueno, viene a indicar que en estos momentos los cristianos están sometidos, y sobre todo los católicos, pero en general los cristianos, a una persecución muy intensa en determinados ámbitos y países, sobre todo países musulmanes, países comunistas, en algún caso como la India sigue habiendo una persecución muy fuerte, y en otros, como los de Occidente, que no se puede hablar de persecución en sentido estricto, es decir, no nos matan, pero nos someten muchas veces a unas dificultades muy sustanciales. Hacen un poquito la vida imposible a muchos cristianos. Esto sería lo situado como mobbing, que es asimilándolo al ámbito del trabajo o a otros donde a unas personas se hace la vida difícil. Esto es lo que nos ocurre en Occidente. Bueno, ahora vemos este libro ya editado, pero es un tema que a usted le preocupa, que viene de lejos. Sí, yo llevo muchos años que estaba interesado por este asunto. Sobre todo yo escribí libros en otro tiempo sobre temas del comunismo, comunistas en España, la historia, relacionada con la historia de España, pero que lógicamente tenía siempre una correlación con los países del este de Europa cuando todavía eran comunistas, y muy especialmente Polonia, con el que ya desde hace muchos años tuve contactos. Pero después me preocupaba la situación de China. Yo hace unos 20 años estuve en China y no fue por esto, pero te vas enterando un poquito cómo están las cosas, la iglesia patriótica que crearon en el sentido de ver si la separaban de Roma, o después, por ejemplo, el Sudán, que durante una serie de años ha sido terrible la persecución producida en Sudán, donde centenares de miles de muertos, de los cuales la prensa occidental prácticamente no ha hablado, o después, y cito un caso de hace 5 años exactamente, en la Universidad de Abat Oliba, vino un sacerdote copto de Egipto y nos explicó determinadas formas de persecución que en aquel momento ya, todavía con el régimen anterior, antes de la primavera árabe, con Mubarak, estaban teniendo. Y yo le dije, ¿lo vamos a dar a la prensa? Y me dijo, no lo deis a la prensa, porque si sale en la prensa, la persecución arrecia. Por tanto, es ver que esta persecución era muy seria ya en todos estos ámbitos. Cuando hablamos de persecución, pues siempre nos lo podemos imaginar, pero sin embargo, ¿cómo nos lo explicaría usted? ¿Qué es la persecución? Mire, hace un año o dos hubo una cumbre en Ginebra y el representante de la Iglesia, un cardenal, que se encarga de estos temas, dijo que en 7 años la persecución a los cristianos en los países de persecución se ha incrementado en más de un 300%, lo que significa que es muchísimo. Pero nosotros, cuando digo nosotros me refiero a Occidente, también España, también Andalucía, también Cataluña donde yo vivo, prácticamente no hablan casi nunca. Y, sin embargo, esto se produce. Caso muy típico actualmente que sale alguna vez, pero poquito, que es el de Nigeria. Nigeria, donde un coche bomba destruye una iglesia, sea católica o protestante, porque en esto no hacen distinciones, y 40 muertos, tal. Bueno, casi nunca sale nada de esto. Y mi objetivo del libro, en parte, es sacar a la luz esto, ¿qué está pasando? Que nosotros silenciamos prácticamente de manera sistemática esto. Usted me ha dicho el aspecto de persecución, luego podemos hablar del aspecto de mobbing, que yo digamos, lo he vivido incluso personalmente, el darse cuenta de que hay una hostilidad a los cristianos, que no es, digamos, no peligra la vida, al menos en principio, pero que sí nos crean dificultades. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento en que hay un retroceso de la libertad religiosa en el mundo, aunque parezca lo contrario. O sea,
Algo muy positivo que se ha producido en los últimos siglos ha sido el desarrollo de la libertad. No digamos de que después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos, año 1948, otras declaraciones posteriores, derechos del niño, todo esto se ha avanzado y esto es muy positivo. También la libertad religiosa en principio. Tanto libertad religiosa, que es reconocer algo muy sustancial en el ser humano, es una de las libertades más importantes, porque si no hay libertad religiosa, significa que fallan otras libertades. ¿Dónde está la libertad de asociación? ¿Dónde está la libertad de reunión? ¿Dónde está la libertad de expresión si no hay libertad religiosa? No es la única forma, pero es una de las más importantes, que además toca directamente a las conciencias de las personas. Por tanto, estamos en un momento que puede decirse, hay retroceso en la libertad libertad religiosa, una serie de países, y sobre todo los musulmanes, que diría que son en este momento los peores, a nivel de persecución, pero en Occidente también hay retroceso. Voy a poner un ejemplo reciente, no de España, Inglaterra, el Reino Unido, con el gobierno de Cameron, es decir, un gobierno que llamamos conservador, que no es que tenga por qué ser más religioso que otro de izquierdas, pero que parece, o al menos la gente le parece que sí. A una azafata de British Airways, que la copta, se le prohíbe llevar una crucecita, una cruz en el cuello, identificándose como cristiana, no era ni siquiera católica, cristiana, prohibido y expulsada del trabajo. Muy bien, pero resulta que al mismo tiempo había algunas azafatas que eran musulmanas que llevaban el pañuelo en la cabeza. Me parece perfecto que se respete a los musulmanes, pero ¿por qué la otra no? Tal vez sea el miedo una causa por la que no se denuncia, no se airea esta persecución. De un lado, yo diría que es un aspecto complejo. La persecución no se airea no solo desde los propios países en que se produce, digamos Pakistán, por poner un ejemplo, un caso muy típico que las conozcan nuestros oyentes, es Asia Bibi, una señora perseguida en gran dificultad, peligro de muerte, pero de un lado ellos mismos quizás no siempre lo denuncian, una gran parte no denuncian. En primer lugar por esto, ¿qué pasará? Pero por otro lado hay una complicidad directa o indirecta, primero de los gobiernos occidentales. ¿Por qué los gobiernos occidentales, que saben, si están enterados de todo, controlan, y esto jamás dicen nada? Quizás por intereses políticos, intereses económicos, porque en estos países hay producción de determinadas cosas, porque hay intereses geopolíticos, porque tienen petróleo, por lo que sea, no se denuncia a nivel de gobiernos. Pero otras instituciones que denuncian, voy a poner un ejemplo, y puede ser que acuse, pero acuso de cierta forma, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, una organización que en algunos aspectos hace muy bien en denunciar violaciones del tipo que sea, muy bien, pero estas no las denuncia nunca. ¿Por qué? Está clarísimo que hay algún interés en no denunciarlas, las que son de tipo de origen religioso. O la prensa occidental. La prensa occidental, agencias como Associated Press, France Press, Reuters, más o menos saben cosas de estas. Pero de un lado muchas veces no lo dicen, quizás porque los que somos periodistas sabemos que cuando una cosa se repite tanto deja de ser noticia. Y en parte puede ser así. Como esto es tan habitual, deja de ser noticia, excepto que ocurra algo muy gordo. De un lado, pero por otro es porque tampoco hay un interés excesivo en darlo, porque bien se denuncian otro tipo de violaciones y estas también las callan. ¿Cómo nos presentaría usted la persecución existente? Lo presentaría como una intolerancia, en la mayor parte de casos, que es intolerancia social. La gente, las instituciones, crean situaciones complicadas a los cristianos. Un ejemplo frecuente en las escuelas, que vayan desapareciendo la Navidad, será el solsticio de invierno, que no haya los belenes, son cosas, parecen pequeñas, pero cuando es una y otra, es mucho. Por ejemplo, de intolerancia, cambiar nombres de calles, nombres de escuelas, que eran escuelas que hace 150 años que existían, que estaban Santo Tal, de golpe aparecen del Parque Verde. ¿Y por qué? Porque el único objetivo era quitarle el nombre religioso. Yo que vivo en Barcelona, hay una serie de casos muy concretos que se han producido. Y de otro lado, discriminaciones como por ejemplo las que decía antes, de que en aspectos económicos, en aspectos de mediación, en aspectos de no poder acceder a puestos importantes de la administración y tal, se dan en muchos casos, y en los países musulmanes, clarísimo, y en otros, en Occidente, de forma más civilina también. ¿Y alternativas a esto, Daniel? Bueno, alternativas, en principio, yo diría que más vida cristiana. También tenemos en cuenta que los cristianos no siempre somos lo suficientemente coherentes con nuestros propios principios. Hay mucha gente, cristianos, católicos, que hacemos o hacen
de su vida, o sea, no hay una unidad de vida en lo que es su actuación, su forma de pensar, su práctica religiosa, sino que se adecúan a lo que caiga, porque esto va bien. Después, otro aspecto es denunciarlo. Este libro pretende ser, de alguna forma, una denuncia de esta situación, para que se sepa esto y a partir de que las cosas se saben, se puede actuar. Porque en lo que es Occidente, que son discriminaciones y intolerancias, llamémosle de perfil más bajo que en otros sitios, la gente prácticamente no se da cuenta. Yo recuerdo que más de uno que comentando diciendo, oye, que hay aquí discriminación, o intolerancia, o persecución, o hostilidad. Ah, sí, porque no se han dado cuenta, pero resulta que, claro, vas sumando, y se lo vas siguiendo, ves que son continuas estas actuaciones, y por tanto, nosotros primero, denunciarlo, segundo, ser coherentes, después los cristianos tenemos la obligación no digo porque está escrita, sino decir, reclamar derechos como los demás, no somos ciudadanos de segunda categoría, somos exactamente igual como los otros. Gracias por acercarnos, Daniel, a este libro, a esta reflexión. Invítenos a leerlo. Pues bueno, yo les pediría que lo lean, que en este libro que creo que aprenderán cosas de lo que están pasando en este momento y que nos pasan desapercibidas. También diría que un aspecto, si se quiere complementario, es que lo que pueda ganarse derechos de autor no será para mí, sino para ayuda a la Iglesia necesitada, que es una institución que está haciendo una gran labor en muchos países donde son perseguidos cristianos. Vale la pena que se les ayude. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, la Hermandad de la Esperanza Macarena cumple 50 aniversario de la coronación de su titular. Por ello ha inaugurado un año jubilar. Nuestro reportaje de hoy matiza diversos aspectos de este jubileo a través de testigos muy cercanos a la vida de la hermandad y de esta imagen tan universal. Aquí lo dejamos, deseándoles que pasen una buena semana. Les esperamos el próximo domingo. El pasado 1 de junio se inició el año jubilar que la Santa Sede ha concedido a la Hermandad Sevillana de la Macarena con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica de su imagen titular, la Virgen de la Esperanza. El acto fue presidido por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y en él se escenificó la vinculación histórica de la Hermandad de la Madrugada con la parroquia de San Gil, lugar donde radicó la corporación antes de que se construyera la actual basílica. El motivo del jubileo de la Hermandad de la Macarena son los 50 años de la coronación canónica de la imagen de la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena. El jubileo tiene un ámbito propio de la hermandad, no es un acto diocesano, es propio de la hermandad, ciertamente con la repercusión que la hermandad tiene pues, en toda la piedad popular de nuestra ciudad. La devoción a la Santísima Virgen Macarena pues es una nota casi de nuestra ciudad. El año jubilar es un año, consiste los actos del jubileo en acudir a la basílica, en procesar la fe, en orar por el Papa, es decir, todas esas condiciones para ganar la indulgencia plenaria supone confesar la fe de la Iglesia y vivir la comunión con toda la Iglesia. La coronación de la Macarena, celebrada el 31 de mayo de 1964, es uno de los acontecimientos religiosos de la reciente historia de la ciudad, que ha quedado marcada en la memoria de los que la vivieron. Que la expectación fue un año antes, porque fue cuando empezaron a hacer los cultos referentes al año. Esa vivencia, como se dice hoy en día en Semana Santa, ¿qué te gusta? Semana Santa dice, no, a mí me gustan las vísperas, más bonitas. Y entonces he tenido de todo. Y el día de la salida de aquí, pues ese barrio había que verlo, cómo estaba. Estamos hablando de hace 49 años. Yo entonces nací en el 34, en aquel entonces pues no tenía 30 años todavía, tenía 29 años. Esa casa de vecinos, con esas mujeres, como era entonces esta Macarena, se ha perdido, desgraciadamente, esa forma. Y esas calles adornadas, eso fue una bendición. Salí con las claras del día y llegar después a esa catedral en júbilo total, porque el acontecimiento de las personas que venían, pues era no solo de Sevilla, era Andalucía entera y España entera, que habían venido mucha gente. Se adornó la Plaza España algo fuera de lo normal, pero
El día antes del 31 por la noche empezó a llover y hubo que arreglar todas las cosas en la catedral para que se celebrara la coronación en la catedral. El Congreso Mariológico Mariano Internacional, el traslado de la imagen a la catedral o una misa estacional en la Plaza de España son los eventos más llamativos de un programa que cuenta con innumerables actos a celebrar en la Basílica. Todo un reto en el que está implicada toda la hermandad y cuyo comité de honor preside el rey don Juan Carlos. El jubileo fue un acuerdo de la Junta, que llegamos a un momento en que creíamos que con motivo del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de la Esperanza, pues sería un momento ideal también de celebrar un año jubilar, ¿no? Empezamos a movernos, consultamos con don Juan José Asenjo, el señor arzobispo. Él pues, estuvo completamente receptivo totalmente a la idea. Él mismo fue el que hizo la petición a Roma y en noviembre del año pasado, del 2012, pues se nos comunicó que oficialmente se nos había concedido lo del año jubilar. El jubileo para nosotros pues está significando, aparte de una gran satisfacción, pues un enorme trabajo para intentar que todo salga como la hermandad merece y para todo aquel que llegue a la Basílica a postrarse a las plantas de la Santísima Virgen de la Esperanza se encuentre como en su propia casa y en el futuro pueda volver otra vez. Ha sido un motivo de gran alegría y satisfacción porque creemos que es la culminación del año de la coronación de la Virgen, es la culminación de que venga mucho público y venga muchos fieles a la Basílica y a pedirle a la Virgen lo que hoy tanta falta hace, ¿no? Fe y esperanza. Pensamos que era el momento oportuno para, además de esa celebración, buscar algún tipo de acontecimiento que le diera un nuevo impulso a lo que es la Basílica de la Macarena como centro de peregrinación a nivel internacional, como de hecho ya lo es. Por ello pensamos que la mejor forma de hacerlo era a través de un año jubilar que centrara todas esas visitas, peregrinaciones que habitualmente llegan hasta la Basílica en una fecha concreta y con un motivo más concreto, con idea de darle un nuevo impulso, como he dicho, a ese centro de peregrinación que es la Basílica. De las 5 basílicas menores con las que cuenta Sevilla, 4 de ellas son sedes de hermandades con un importante respaldo popular. La de la Macarena recibió esta dignidad en 1966 y en la actualidad es uno de los principales focos de devoción mariana de Andalucía. La Basílica de la Macarena, efectivamente, en nuestra diócesis es un lugar de referencia de esa piedad popular tan extendida. Por la devoción y el peso de la devoción que tiene en la ciudad, pues tiene ese eco popular que es la devoción a la Virgen, tan extendida con tantas advocaciones, pero en algunos casos, como el caso de la Macarena, pues con un atractivo especial en la ciudad de Sevilla. Es un centro de peregrinación de siempre, no de ahora, desde hace ya muchos años. La Virgen de la Esperanza tiene devotos en medio mundo y entonces es raro el día que aquí no viene algún grupo. Nosotros se nos ve curiosamente pues, a un grupo de coreanos o un grupo de chinos, japoneses, que traen sus sacerdotes y vienen a celebrar una misa aquí, y con el año jubilar ahora mucho más todavía, ¿no? Están viniendo muchas hermandades, muchas asociaciones religiosas que nos están pidiendo visitar a la Basílica, que le demos hora y día porque quieren celebrar una misa, y la verdad es que estamos notando mucho la aglomeración de personas, muy particularmente como natural los fines de semana. La devoción completamente universal. Ten en cuenta que uno de los que está enterrado, don Francisco Borque Vecina, ese que empezó ya con esos años que estuvo aquí de hermana mayor a rememorar y a traer gente de Hispanoamérica. Desde la coronación de su titular, la Hermandad de la Macarena ha experimentado un importante crecimiento en el número de hermanos, un dato que ha determinado el aumento de la programación religiosa
en el interior de la basílica o la potenciación de una obra social que nació precisamente hace 50 años, con ocasión de la coronación de la Virgen de la Esperanza. La Bolsa de Caridad de la Hermandad yo creo que es una de las más importantes de Sevilla. Lo que pasa es que en esta hermandad ha habido siempre una tradición de no querer que se entere en la mano derecha lo que ha hecho la mano izquierda, ¿no? Y la verdad ha sido, se puede decir, la organización de la hermandad más oculta y que menos se ha sabido. Lo que sí, después ahí están las memorias de la hermandad, en las que se dice oficialmente cuánto es lo que la hermandad de la Macarena se gasta todos los años en asistencia social. Es una cantidad bastante importante, porque además tenemos en reglas puesto que el 15% de los ingresos tienen que ir a la asistencia social. Muchos son los eventos que se van a celebrar hasta el 1 de junio de 2014, pero cuando llegue esa fecha, cuando no haya más actos en un calendario trastocado por el jubileo, quedará solamente ella. Será cuando la rutina de fe y devoción sencilla regrese al interior de la basílica. De la misma forma que viene sucediendo desde hace siglos, la Virgen de la Esperanza seguirá recibiendo en su camarín las oraciones, peticiones y piropos de sus fieles. Hoy en día hay muchísimos más hermanos que en aquel entonces, pero la devoción sigue patente, sin lugar a dudas. Bueno, yo siempre contesto lo mismo, y además como coincide que se llamaba igual, para mí es mi madre. Mi madre se llamaba Esperanza, por la Virgen de la Esperanza precisamente, y para mí la Virgen de la Esperanza es mi madre. Cuando me veo muy agobiado, pues le pregunto, le digo qué camino tengo que seguir, y aunque parezca mentira, me indica cuál es el camino que tengo que seguir, ¿no? Por lo tanto, eso, mi madre. Yo creo ya con decir que es su madre ya está dicho todo, ¿no? Perdonando o que me disculpen las otras hermandades, ella es la Madre de Dios, sin lugar a dudas. Hoy me traía mi abuela chiquitito al besamano de la Virgen de la Esperanza. Me sacaba del colegio de La Salle y me iba hacia la mano. Esa es mi vida entera. Yo tenía ahora poco tiempo, una cosa que algunas veces sí, un día y otras veces no, que se murió mi señora en octubre, 63 años juntos. Y si yo no hubiera tenido esto que tengo aquí, yo no sé, los que no tienen fe, cómo lo pueden hacer. Pero yo, gracias a ellos, porque hay días, somos humanos y estoy un poquito más bajo y otros no. Pero así en la vida, ella para mí es todo. Y su divino hijo.